Mi siguiente invitado es el profesor en Relaciones Internacionales y analista internacional Euclides Tapia. Profesor, como siempre, un placer recibirlo. Gracias. Bueno, hace un momento estábamos hablando desde Medio Oriente con un mayor de la Reserva del Ejército, y vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hablamos con Alonso Correa desde España y la verdad es que pues, la OTAN pidiendo que no sea una retaliación desproporcionada a lo que haga Israel con esta pequeña franja. Naciones Unidas por su propio secretario general pidiendo un corredor humanitario desde Egipto y una situación que está el polvorín a punto de estallar. Bienvenido, como siempre, profesor. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que hay que considerar también la posibilidad de que ese escenario ya fue contemplado por Hamas, porque anteriormente se había producido lo mismo, ¿no? Es decir, una acción de parte de Israel que fuera desproporcionada y que finalmente Israel perdiera la calle, ¿no? Sí. Porque efectivamente una acción de esa naturaleza pues te convierte en agresor. Sí, pasas de víctima a claro, victimario. pasa exactamente. Y también entiendo que el gobierno israelí sabe perfectamente eso, ¿no? Es consciente de esa realidad. Por lo tanto, tratarán hasta donde supongo puedan no llevar esto a exceso, pero ese enclave tiene tales características que es difícil pues evitar los efectos colaterales y desgraciadamente también de víctimas humanas, de civiles, y allí pues estriba una de las, repito, de los objetivos estratégicos de Hamas de desacreditar a Israel. Por lo tanto, pues ese escenario es muy realista. La posibilidad de que la cantidad de muertes se vaya a triplicar o cuidado más de parte de civiles palestinos y finalmente el asunto pues toma otro giro, ¿no? Es decir, la idea también es prender el mundo árabe con un escenario dantesco de esa naturaleza y no solamente árabe, porque resulta que el país más populoso del mundo musulmán no es árabe, ¿no? Indonesia. Es Indonesia. Sí, entonces prender a Indonesia, prender Pakistán, que es una potencia nuclear, o sea, eso está dentro del esquema, ¿no? de los objetivos estratégicos de lo que ha pasado, ¿no? Del ataque de Hamas a Israel. La pregunta, profesor, es... para finalizar, un poquito, sí, discúlpame. El tema este que mencionaste del asunto de cómo se va a tratar la cuestión del corredor. Bueno, Estados Unidos está planteando que se abra el corredor, pero Egipto no está planteando lo contrario, que se cierre, ¿no es verdad? En la puerta de Rafah que sigue cerrada. Exactamente. Entonces, esto es una contradicción indecible, ¿no? En un momento como este, que lo que se requiere es una acción inmediata. Profesor, yo el lunes estuve hablando con un vocero de la embajada y porque hay alguien que está jugando un rol de apoyo a Hamas abiertamente, que es Qatar, un país que se puso de moda después de organizar el Mundial y es uno de los emiratos más ricos del Golfo, que contrario censo a esos acuerdos de Abraham, pues no participó en ellos. La pregunta es, esta ofensiva y esta retirada de Arabia Saudita de decir, pues, no quiero abrir este tipo de relaciones y todo lo que vaya a pasar posteriormente, ¿puede haber volado por los cielos estos acuerdos de Abraham? Bueno, el tema es que si se establecen relaciones con Arabia Saudita hay un giro estratégico en el tema de las relaciones de Israel con el mundo árabe. Pero eso no quiere decir que si Arabia Saudita no establece relaciones, no lo hagan otros países. Por lo tanto, no creo que vuele por los aires, o sea, porque el asunto puede seguir. Más aún, yo pienso que Arabia Saudita no se va a detener, porque eso sería caer en el juego de Hamas. Claro. Entonces, yo pienso que van a avanzar en el tema de las relaciones, pero van a condicionar esas relaciones al tema, ahora sí, palestino. Se va a redimensionar
Eso sí, no tengo la menor duda. De manera, pero que descarrile el proceso, yo pienso que no lo va a hacer, ¿verdad? Y Qatar, por su parte, pues siempre Qatar ha sido el díscolo, ¿no? de la región, no solamente en este asunto, también con el tema con los chiíes. Qatar también tiene una postura muy particular, ¿no? Habida cuenta de su capacidad económica, ¿no? Que es un país que tiene esa capacidad, y entonces se maneja con bastante apertura. Por ejemplo, creó una emisora, un medio de comunicación como Al Jazeera, que es muy independiente, tiene esa actitud muy autónoma. Esto choca permanentemente con Arabia Saudita, que considera que todos estos países tienen que estar bajo su redil, y Qatar generalmente no admite esa presión, pues, de parte de Arabia Saudita, que estuvo inclusive enfrentado con ellos al punto de que llegó a plantear la construcción de un canal para separarlo completamente de tierra firme, ¿no? Desde la relación con los países de la península arábiga. Es irónico porque, es decir, la economía, sobre todo jordana, se ha hecho muy dependiente de la israelí. Es decir, es su salida al Mediterráneo, gran parte de sus exportaciones van hacia Israel, gran parte de sus importaciones vienen hacia Israel, lo mismo que Egipto. Sí, cuando uno le causa tal vez extrañeza que uno de los lugares de vacaciones de las familias israelíes sea Sharm el Sheikh, que está en Egipto. Sí. En estos dos países no hay vuelta atrás, es decir, son países que entendieron que tener unas buenas relaciones con Israel trae ciertos beneficios económicos. No hay ninguna vuelta, inclusive colaboran bastante en temas de seguridad. Así que no creo que ahí haya ningún tipo de Pero la pregunta, profesor, es ¿qué va a pasar con una guerrilla chií como Hezbollah? Y bueno, ahí tengo ¿hasta qué yo punto que va a entrar esa influencia iraní, pues, que estuvo rota por un tiempo con Hamas, pero que vuelve a estar prácticamente en su mejor momento? yo me temo que el tema de Hezbollah pueda desembocar en una ocupación israelí del sur del Líbano, que en su momento fue así. Fue así, hace 40 años. Sí, dependiendo entonces de la beligerancia de ese grupo, también extremista, pues estará sujeto a la respuesta de Israel, que no excluyo que nuevamente sea ocupado el sur del Líbano. Es también que a nosotros, bueno, si este está en ese lado, yo voy a estar en el otro. Y quienes marcaron esa distancia inmediatamente fueron Ucrania y Azerbaiyán. Sí, mi enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Es decir, si Israel está en contra de Irán, yo estoy, dijeron los azeríes, y si Rusia está a favor o más o menos una posición neutral, yo voy a estar de parte de Israel. Así es, sí. Esa es la lógica, ¿no? Que utilizan para posicionarse en determinadas situaciones. Pero lo de Ucrania era de esperarse, ¿no? ¿Quién es el valedor fundamental de Ucrania? Estados Unidos. Sí. Entonces no podría enfrentarse a una realidad que... ¿Quién puede jugar de mediador aquí? ¿Turquía? No, Turquía no. Y además no solamente el pueblo turco es un pueblo muy militante. Observe que las manifestaciones fundamentales no se han dado en el mundo árabe, sino justo en Turquía, que son los turcos. Un secular, un país. Y se esperaba que fuesen en Egipto, en otros países del mundo árabe, y no. Ha sido justo en Turquía. De manera que eso por parte de la población. Y segundo, que Erdogan ya se ha pronunciado varias veces cuestionando pues la situación que se está dando allí, pues consono con la política de Turquía, que siempre también ha reclamado los derechos del pueblo palestino, ¿no? Así que no creo que sea un país que pueda servir de mediador en esto. Bueno, ¿cómo usted quizá Marruecos, pero porque es un poco menos beligerante en esto, ¿no? Pero no creo que tampoco tenga... Pero Marruecos arriesgarse a hablar a favor de la causa palestina no sería pues un poco tentar a que el pueblo saharaui diga, tú hablas fuera y por qué. Sí, exacto, ahí tiene esa situación allí y no creo que tampoco se pueda utilizar, verle esa posibilidad, ¿no? Yo le decía porque era un poco más moderado, pero sí, es difícil conseguir, quizás Jordania de pronto, pero también los vínculos con Israel actuales no la habilitan. Yo siento que el problema reside en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sí, ¿no? Allí está el núcleo del problema. Ellos son los responsables de no haber aplicado todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad relativo al problema mesooriental. Eso es así. Entonces, si eso no se resuelve allí, pues no vamos a encontrar una solución. Por el momento, yo siento que lo que hay que convocar de manera urgente, pero de urgencia notoria, es una conferencia internacional sobre el tema del Medio Oriente, o sea, este tema, pues, ¿verdad?, de las relaciones israelo-palestinas, semejante a la conferencia de Madrid, que en su momento fue una actividad significativa que produjo en relación a este problema y que pues, podría nuevamente convocarse, y no solamente convocarse, sino invitar a las partes que están enfrentadas, porque esa fue una de las principales virtudes de la conferencia de Madrid de entonces, que sentó a las partes que estaban enfrentadas, ¿no? Y en primer lugar habría que hacer eso, ¿no? Crear un ambiente internacional para poder rescatar las alternativas de solución de ese problema. 30 años de los acuerdos de Oslo sirvieron para algo más que para enredarle la vida tanto a los habitantes de Gaza, de Cisjordania, como al propio Israel, con esas categorías de A, B y C. De que bueno, pues alguna medida logró para el pueblo palestino de Cisjordania que tuvieran un 20% de su territorio administrado directamente por ellos en términos de los asuntos civiles y la seguridad. Otro 20% que lo hace medianamente, y el 60% restante que Israel lo controla completamente, porque es la zona donde están la mayoría de los asentamientos judíos. Al final, siempre se ha dicho que jamás es un invento de la inteligencia israelí, un poco para tener un contrapeso contra el movimiento de Al-Fatah, el secular de Al-Fatah. Yo no creo en esa hipótesis. Me parece inclusive que los días de Netanyahu están contados. Sí, definitivamente. Aquí no hay excusa por parte del gobierno israelí, independientemente de que convoque a la oposición a hacer un gobierno de unidad nacional, que dé respuesta real a lo que pasó. Sí. Eso se va a producir, se va a crear la comisión que va a investigar los hechos, y es probable que el escenario de Golda Meir se repita con Netanyahu y pase ya definitivamente a la historia. Pero el problema es que a Golda Meir la reemplaza Menachem Begin, es alguien que había sido terrorista en su momento, es decir, fue hacia la derecha. Es decir, más a la derecha hay algo después de Netanyahu. Fernando, esa es la pregunta. Fernando, fuera de Netanyahu, ¿qué dirigente israelí no ha tenido un antecedente de esa naturaleza? Porque Netanyahu nació allí, ¿no? Él es israelí, no viene del exterior, ni por ejemplo Golda Meir, de Ucrania, que otros que eran Shimon Peres, Polonia, o sea, son judíos de Europa Oriental. Sí. Pero casi todos han tenido un papel en la lucha de liberación desde el punto de vista militar de Israel en el periodo de la ocupación británica. Así que esa es su carta de presentación. Sí. Por lo tanto, es difícil. Bueno, ya porque por los años, ¿no?, que se ha reemplazado Benjamín Netanyahu por un dirigente israelí que sea nacido allí, que no haya estado pues vinculado a los movimientos de guerrilleros, porque es que ambos sectores, tanto los palestinos como los judíos, tenían organizaciones militares que hoy día se caracterizan como terroristas. Incluso, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, profesor. Como siempre, un placer recibirlo. Okay. Gracias por ese pantallazo. Porque también se especulaba de que Hamás utilizó armas norteamericanas que debían estar en Ucrania. Bueno, definitivamente que tiene que haber derrame de las armas que hay en Ucrania, y no solamente Hamás, sino además se utiliza para decir, bueno, es que yo las tengo y no estoy usando armas rusas o armas iraníes, ¿sí? Sino que para efectos de crear un ambiente propagandístico que conspire contra lo que los enemigos de ellos puedan sustentar, ¿verdad? Así es. Profesor Euclides Tapia, profesor universitario, analista internacional.